Ahí voy a saludar. Buenas tardes. ¿Sí? Y ya, voy a cerrar para que no. Buenas tardes. Buenas tardes. Ah, sí, está bueno. No lo vamos a escuchar. A ver si le van a decir que abre el papel y lápiz. Buenas tardes a todos, a todas. Vamos a dar unos minutitos más, unos 2 minutos más para dar chance que otras personas se unan, pero agradecemos su puntualidad y en 2 minutos comenzamos.
¿Me escucha ahora? A ver. Hay una sugerencia, cuando se conecten al link, aparece una opción que dice conectar con el audio del diapositivo, sea que estén en computadora o en celular. Asegúrense que aprieten ahí para poder, Ya. sí, para poder escuchar, solo que para efectos. Ah, Te escucho. perfecto, buenísimo, mil gracias. Cualquier consulta me pueden escribir por el chat y trato de atenderlo. Uy, no sé por qué se quedó la reunión con el waiting room, pero ya para mañana voy a cambiar eso para que no esté esa espera. Ok, yo creo que tenemos a todo mundo conectado. Ana Sofía está, sí, ahí está. Primero que nada, darles pues la más cordial bienvenida. Siéntanse cómodas de encender sus cámaras. Esto se trata también de que sea un momentito y una tarde de platicar, de aprendizaje, pero también pues dentro de todo que nos sintamos cómodas de compartir. Yo, en el nombre de Casa Mía y la Escuela de Hotelería Los Sauces, les damos la más cordial bienvenida. Agradecemos la participación de Ana Sofía Aguirre y de todas ustedes en sumarse a esta iniciativa. Antes de comenzar, les voy a dar unas breves palabras de introducción sobre Ana Sofía. Ella es una nutricionista clínica dedicada a dar educación nutricional para la mejora de hábitos, estilo de vida y salud en general, y a la nutrición como tratamiento para personas de todas las edades y con distintas enfermedades. Ella es egresada de la Universidad de Navarra en España, especializada en nutrición funcional por la Academia Urami y certificada en enfermedad renal oncológica por la Academia de Uninutu. Espero que no me haya equivocado en ninguna de esas palabras, Ana Sofía, pero felicitándola por su carrera, su trayectoria y por tener la voluntad de poder ayudarnos a todas nosotros pues a tener eso, como dice, esos buenos hábitos en la cocina, ¿verdad? No solo en la parte nutricional y de recetas, sino que usted nos va a hablar un poquito más de cómo organizarnos mejor y hacerlo de una manera segura y que la podamos adaptar fácilmente a nuestro día a día. Así que sin más preámbulo, la dejo con este repertorio de personas y gracias nuevamente por estar aquí. Así es, Vera, muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Yo desde el principio les dije que era un tema muy bonito y muy importante también, porque lo vemos y nos hacemos esas preguntas, como decíamos, constantemente en la cocina, y pues ustedes que están en esto a diario, pues les va a beneficiar muchísimo, ¿verdad? Entonces, bueno, mucho gusto y vamos a iniciar entonces con la charla. Va a ser una parte teórica, porque me interesa pues tocar puntos clave y luego pasamos lo último a una parte práctica donde vamos a elaborar recetas. No voy a decirles mucho para que sea un poco de sorpresa, ¿ok? Entonces voy a compartirles aquí la presentación. Igual, si tienen preguntas y demás, lo vamos a tratar al final, ¿ok? O en la parte práctica podemos ir también resolviendo las preguntas. Ok, entonces la charla se trata de cómo optimizar el manejo de los alimentos en el hogar, ¿verdad? Entonces, antes de empezar con esos datos importantes, vamos a empezar con
hablar de, bueno, mi interés aquí es también crear un poquito de conciencia en el desperdicio de alimentos, ¿verdad? Obviamente el desperdicio de alimentos es desde la producción de alimentos, pero sobre todo se da ya cuando los alimentos están listos para consumirse. Entonces, ahí donde nosotros tenemos total control de evitar ese desperdicio o de controlarlo de una mejor manera. Ok, entonces, datos interesantes es que según el grupo de alto nivel sobre seguridad alimentaria del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial, cada año, miren qué montón, cada año se desperdicia a nivel mundial en torno a unos 1.300 millones de toneladas de alimentos, es decir, 1/3 de la comida producida en el mundo no es consumida. O sea, para que vean el nivel de desperdicio que se produce a nivel anual. Se ha estimado también que si solo 1/4 parte de la comida perdida o desperdiciada pudiera ser consumida, sería suficiente para alimentar a 870 millones de personas. Entonces, es importante crear conciencia porque no solamente está afectando a nuestro nivel económico, por ejemplo, sino sobre todo al nivel, bueno, al medio ambiente y sobre todo también a la seguridad alimentaria. Entonces, eso es como para entrar ahí, entrando así en conciencia. Ok, entonces puntos a tratar el día de hoy es, en primer lugar, cuáles son esos factores que influyen en el desperdicio de alimentos en el hogar. Como segundo punto, qué actitudes y comportamientos de las personas en el hogar se relacionan con el aumento del desperdicio de alimentos. O sea, qué son esas actitudes que nosotros como miembros de la casa estamos teniendo a diario. Y como tercer punto, proponer medidas de acción para reducir el desperdicio de alimentos en el hogar y manejar los alimentos existentes de una forma inteligente. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, como primer punto, los factores que influyen Ana en Sofía, el... ¿Sí? dame un segundito, solo que creo que hay gente escribiendo en el chat que tiene dificultades con entrar. Perdón que te interrumpa. Ok. Solo si damos 2 minutitos porque yo veo que acepto en el waiting room y no logran ingresar. Mira que solo un segundito, dame 2 minutos, perdón que te interrumpa. Sí. No, tranquila, esperamos un ratito. Yo creo que hoy sí, ya no tengo nadie más en waiting room, esperando que todas se lograron conectar. O sea, las 2 personas que tenía la duda, creo que ya se conectaron, aunque una no le veo micrófono, pero disculpen el inconveniente. Ok, ya continúa entonces. Sí. Bueno, para las personas que acaban de ingresar, estamos comenzando. Solamente dije, bueno, el tema es cómo optimizar los alimentos en el hogar y hablamos de cómo se desperdicia a nivel mundial alimentos constantemente, ¿verdad? Entonces, bueno, los factores que influyen en el desperdicio de alimentos son 2 grupos, los factores personales y los factores de comportamiento. Entonces, ¿cuáles son esos factores personales? Los factores personales son, en primer lugar, los factores sociodemográficos. Ahí va incluido, por ejemplo, la edad,
La edad es porque se ha comprobado, bueno, a nivel de estudios, yo misma también hice un estudio en su momento, bueno, enfocado a universitarios, y se decía que los jóvenes tienden bueno, aquellos jóvenes que han salido de sus casas y están viviendo solos, tienden a desperdiciar mucho más alimento que otros grupos de edad, ¿verdad? Por ejemplo, por otro lado, los adultos mayores tienden a desperdiciar menos alimentos porque pues en su época también se enfrentaron tal vez a episodios de escasez, falta de recursos, entonces son un poco más conscientes para aprovechar, bueno, en cuanto al aprovechamiento de alimentos. Por otro lado, también dentro de esos factores sociodemográficos está el nivel educativo, ¿verdad? El nivel educativo también influye y pues por eso también estamos aquí teniendo un poquito más de conocimiento sobre esto. El nivel socioeconómico también, se dice que a mayor ingreso, mayor es el gasto, porque pues la cantidad de monetaria que se llega a perder por la pérdida de alimentos no afecta directamente a los ingresos totales. Entonces tal vez el nivel de conciencia no es tan grande. Y luego los miembros en el hogar también, si en el hogar hay niños pequeños o hay niños de todas las edades, pues sus preferencias son distintas, entonces se tiende a desperdiciar más alimento. El estilo de vida también influye, ahí está incluido lo que es el estrés, la vida cotidiana, la falta de disponibilidad de tiempo, esa incapacidad de comer en sus casas, entonces pues empiezan a improvisar y comen de fuera, entonces el alimento que estaba en su casa ya servido pues se desperdició porque esa persona no llegó a su casa, eso tiende a influir un montón. Conocimiento y capacidades, ahí donde está la falta de conocimiento, no solamente de esto como tal, o de cómo utilizar mejor las obras o demás, sino de cómo hacer una correcta compra, ¿verdad? En qué fijarse, cómo leer la etiqueta nutricional, cómo no caer en esas trampas de mercadeo, por ejemplo. Entonces, todo eso lo vamos a platicar el día de hoy. Actitudes y preferencias también, normalmente bueno, las acciones que tenemos o los comportamientos van en sintonía con los hábitos que hemos ido cultivando durante años. Entonces, por ejemplo, lo que nuestros abuelos hacían, nuestros papás lo repitieron y así los hijos también. Entonces, pues esas actitudes tienden a ser un poco más difícil de cambiar. Entonces, ¿dónde se encuentra el mayor problema en los hogares? Ahí donde vienen los factores de comportamiento. En primer lugar, la falta de planificación. En segundo lugar, el mal manejo de la compra, en la compra ya del supermercado. Como tercer punto, la preparación ya de los alimentos. Cuarto punto, un almacenamiento inadecuado. Y el quinto punto sería falta de uso de las sobras de alimentos. Entonces, como ven, es una cadena. O sea, empieza desde de qué es lo que hacemos antes de acudir al supermercado, qué ahora son las decisiones que tomamos estando ahí, ya al momento de tener los alimentos en casa, al preparar, en qué estamos fallando, luego el almacenamiento, que es todo un mundo también, que vamos a hablar de eso, y luego como quinto punto, si se llega a faltar en estos otros 4 puntos, qué hacer con esas sobras para evitar ese desperdicio. Entonces, en cada punto es lo que vamos a tocar hoy, y en el quinto punto es donde vamos a tener la parte práctica también. Entonces, en el primer punto, que es la falta de planificación, ¿dónde comienza esa planificación que todos deberíamos de tener? Comienza con hacer un inventario de los alimentos existentes en el hogar. Esto implica tener una lista o una hoja de papel que, bueno, tengo entendido que le van a dar ya un documento donde se le va a facilitar hacer ese inventario. Ese inventario ustedes tienen que, antes de acudir al supermercado, de verdad observar bien los alimentos que tienen en su casa, en la alacena sobre todo, casi siempre tenemos enlatados, comidas que incluso ni sabemos que están ahí desde hace meses. Yo incluso tuve una actividad en un periodo de tiempo donde acudíamos a las casas de las familias y hacíamos este inventario y es increíble cómo la gente no se daba cuenta de cuánto tiempo tenían esos alimentos ahí que no se habían utilizado y que ya estaban desperdiciados y solo estaban ahí acumulados. Entonces, hacer ese inventario puede ayudar, uno, a darse cuenta de cuáles son esos alimentos que solamente están ahí de adorno y ya están caducados. Y por otro lado también, qué alimentos que están ahí los pueden utilizar en su semana, en su menú semanal, ¿verdad? Y que pueden ser perfectamente pues saludables, pueden ser seguros también para su consumo, etcétera, y los pueden utilizar en diferentes preparaciones. Como segundo punto sería realizar un menú semanal. En ese menú semanal, la idea es que utilicen alimentos que encontraron o que anotaron en ese inventario
Y, por ejemplo, si en el inventario, pusieron ahí pasta y salsa de tomate, salsa o tomate triturado en lata, pues para poder hacer, por ejemplo, una pasta boloñesa, lo que faltaría ahí sería una carne molida. Entonces, en el menú semanal, ustedes podrían poner esa comida ahí y tomar en cuenta que entonces en la lista de supermercado lo que van a anotar ahí va a ser los ingredientes faltantes de esa receta que ustedes ya están pensando. Entonces, lo de realizar un menú semanal puede ser también un poco tedioso porque, claro, requiere un poco de tiempo. Por ejemplo, si van al supermercado el lunes, pues el domingo se deberían de sentar a hacer un menú semanal con ese inventario que les dije. Pero aquí lo más importante, yo creo que define mucho si ese menú se va a cumplir y si en la preparación de alimentos, como les estoy diciendo, no va a haber desperdicio, es que esté en sintonía con todos los miembros del hogar. O sea, lo ideal es que se sentaran y, bueno, que llegaran a un consenso, a un acuerdo con toda la familia de qué es lo que les gusta, qué no, qué ponemos en el menú, porque si el menú semanal está adaptado a los gustos de todos y ustedes llegan a ese acuerdo, pues eso de verdad que va a limitar o va a disminuir muchísimo el desperdicio de comida en la semana. Y bueno, en la lista de supermercado, como les dije, lo importante es tomar en cuenta esos alimentos del inventario, más los alimentos que se van a comprar en el súper, porque son los ingredientes faltantes de ese menú semanal que ya está preparado, que ya está listo, y también aferrarse a esa hoja en el a esa lista de súper al momento de acudir al supermercado, porque a veces tenemos la lista súper linda, súper bien detallada, pero llegamos al supermercado y pues se nos olvida y compramos a lo loco. Entonces ahí sí hay que tener un poquito más de disciplina pues en acoplarnos a esa lista de compra. Ok, entonces consecuencias de una falta de planificación, pues como primer punto, una compra excesiva de alimentos, como les digo, porque improvisamos, no nos aferramos a esa lista de súper y compramos de más. Muchas veces yo sé que es difícil porque pues ahí caemos en lo que vamos a platicar, que son las trampas de mercadeo, de que compra uno, llévate dos, y caemos en esas cosas o en los gustos, o sea, acudimos al súper con hambre sobre todo, entonces compramos de más y aumentamos ahí el riesgo de desperdiciar alimentos en la semana. Por otro lado, más probabilidad de deterioro de los alimentos existentes en el hogar. Está comprobado de que si nos aferramos a hacer compras más frecuentes, se disminuye el deterioro de los alimentos, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que a veces, por ejemplo, vamos al súper el domingo y tratamos de comprar para 2 semanas para no tener que acudir otra vez, para ahorrar tiempo o para aprovechar también estas promociones en el súper. Pero ahí estamos aumentando el riesgo de que esos alimentos no los utilicemos en la semana y que sea más propenso a que se desperdicien. Y por tercer punto, la improvisación en la cocina, ¿verdad? Si no se tiene un menú semanal, se va a improvisar, no se va a dar un correcto uso de esos alimentos que ya están comprados y ahí es donde acumulamos alimentos innecesariamente. Ok, entonces aquí les hice un menú que demuestra, bueno, esto lo van a poder aplicar ya en el menú, en la lista de compra y en la lista de inventario que les vamos a dar. Pero pues yo aquí decidí, por ejemplo, en la lista, en la parte de arriba, que ven proteínas, cereales, vegetales, más que nada, obviamente, yo en sintonía con tratar de hacer comidas balanceadas que incluyan todo ese grupo de alimentos, pues decidí, por ejemplo, que dentro de la proteína podrían ser 4 proteínas, ¿verdad? Carne molida, pollo, garbanzos, que bueno, es una proteína vegana, vegetariana, y huevo. Luego en los cereales, pues pasta, arroz, maíz, y en los vegetales elegí 3, ¿verdad? Aquí en el punto de los vegetales, que ya vamos a hablar también de cómo se deberían de almacenar, pero desde la compra es importante que tratemos de que a nivel semanal no comprar todos los vegetales que existen en el supermercado, porque los vegetales son alimentos perecederos, ¿verdad? Son alimentos que tienen una vida útil muy corta, que se desperdician muy fácilmente. Entonces es mejor tener control con cuántos vegetales o cuántos tipos de vegetales se van a comprar a la semana. Para mí una sugerencia que doy y es una recomendación es que se elijan entre 5 a 6 tipos de vegetales a la semana. Con esos 6 vegetales podríamos hacer diferentes preparaciones y evitamos así el desperdicio. Entonces, si ven con esos que son, a ver, 5, 6, 7, 8, 9 opciones de alimentos, hacemos más o menos 8 comidas totalmente diferentes. Si ven, todo va en sintonía. Por ejemplo, este día que es pasta boloñesa con ensalada, pues la cena al día siguiente es zucchini
relleno de esa misma carne molida así en salsa de tomate, por ejemplo. Entonces, aquí pueden pasar dos cosas, o por improvisación, o por estos episodios que puede pasar de que, los miembros del lugar no llegan a comer y tal, y sobra comida, se puede llegar a hacer esta otra comida, esta segunda comida que sería el zucchini relleno, o también puede pasar que intencionalmente ustedes sepan de que, bueno, hoy voy a hacer voy a hacer carne boloñesa, voy a hacer de más para que esta carne la pueda utilizar mañana y así ahorrar tiempo, tener comida ya lista para su consumo, y tampoco va a pasar muchos días porque pues es al día siguiente, entonces vamos a asegurar que sea seguro ese alimento de consumir. Entonces ahí serían como decisiones que ustedes como miembros de una casa deberían de tomar, ¿verdad? Luego, por otro lado, por ejemplo, el guiso de garbanzos, ese guiso de garbanzos que ya los garbanzos se cocieron previamente, la idea es que tengamos altas cantidades de garbanzos, ya sea congelados, por ejemplo, pero ya cocidos, y así, por ejemplo, al día siguiente se puede hacer un hummus, unas tostadas con hummus y tomate, por ejemplo. Entonces, si ven, en resumen aquí es que con los mismos alimentos se pueden hacer distintas preparaciones, y siempre aferrándonos a lo que hay en la alacena y lo que faltaría de comprar aquí en la lista de compras. Ok, entonces como segundo punto sería en la compra, ¿verdad? Ya en el supermercado, ¿cuáles son esos factores a tomar en cuenta durante la compra? En primer lugar, los miembros en el hogar. Como les dije, esto va también desde la planificación del menú semanal, o sea, darles ese papel, esa importancia a los gustos y preferencias de cada miembro del hogar. Yo sé que, pues, si a niños chiquitos, por ejemplo, a veces como se les obliga también a comer lo que comen los adultos, que por una parte, pues, está bien porque estamos fomentando una alimentación saludable, completa, pero también hay que tomar en cuenta en qué versión o cómo se podía preparar de una mejor manera, más creativa, para esos miembros del hogar que son niños pequeños, para que sea más apetecible para ellos y que no los desperdicien, ¿verdad? Por otro lado, la frecuencia de la compra, como les dije, o sea, que tratar de que, por ejemplo, la compra sea a nivel semanal o incluso ir 2 veces a la semana a hacer la compra, dependiendo de la cantidad de miembros en el hogar, claramente, pero eso sería mucho mejor para evitar el desperdicio. Por otro lado, la lista de compra, que ya lo comentamos, y este cuarto punto es muy importante, la fecha de caducidad o fecha de consumo preferente. Esto de consumo preferente no en todos los productos está, sobre todo pues en nuestro país casi solamente es fecha de caducidad, pero para que ustedes sepan el dato, la fecha de consumo preferente hace referencia a que después, pasado esa fecha, el alimento ya perdió características organolépticas. ¿Cuáles son esas características organolépticas? De que puede que haya perdido su color original, puede que haya perdido un poco de su sabor, textura, etcétera, pero microbiológicamente hablando es seguro todavía ese alimento, o sea, es seguro de consumir. Entonces muchas veces podemos tirar a la basura un alimento porque vemos la fecha de caducidad y ya se pasó la fecha, pero puede que tenga todavía otros días más y se pueda seguir consumiendo. Entonces ahí es donde es importante también aplicar esto que dice los aspectos sensoriales del producto, como el color, olor, textura, sabor, experimentar, no tener miedo y probar también el alimento, no solamente ver la fecha, porque pues, podemos estar desperdiciando un alimento que perfectamente puede estar en buenas condiciones para su consumo. Como tercer punto sería el almacenamiento. Yo creo que ese es el punto más crítico para mí. ¿Cuáles son esos factores que dificultan un correcto almacenamiento? Como primer punto sería el espacio reducido en el refrigerador, ¿verdad? Si es que tenemos un refrigerador muy pequeño o si es que está mal organizado y todo está acumulado, eso puede afectar. La falta de visibilidad de los alimentos también, ¿verdad? Que vayamos al súper y a lo loco los tiremos, no importa en qué espacio del refri lo guardamos, solo que quepa y ya está, ¿verdad? No, debería haber una organización de los alimentos según la temperatura, por ejemplo, según qué tan viejos son esos alimentos, o sea, qué tanto tiempo llevan en el refrigerador. Los que compramos primero deberían de estar a la vista, ¿verdad? En primera cara, para poder gastarlos más rápido, y los que compramos de último, pues ponerlos ya en la parte de atrás. Así es como se debería almacenar esos alimentos.
Y luego la falta de conocimiento en cuanto a prácticas de almacenamiento, que es lo que les estoy comentando, que ahorita vamos a comentar un poco de eso, un poco de la temperatura, un poco de si es refrigerado o congelado de cada grupo de alimentos para que ustedes vayan haciendo esas prácticas en su casa. Para mí el orden en la refrigeradora es súper, súper importante, porque aunque queramos mantener los alimentos en buen estado, los vegetales, por ejemplo, que mucha gente incluso evita comprarlos o prefiere no comprarlos porque dicen, no, es más el gasto que estoy haciendo comprando los vegetales bueno, que lo que estoy consumiendo. Pero la idea o la solución no es evitar comprarlos, ya que son grandes alimentos, sino que es saber cómo se deben de almacenar correctamente. Entonces, propuesta para reducir el desperdicio en cuanto al almacenamiento. En primer lugar, la revisión general de los alimentos que ya existen en el hogar. Saber cuánto tiempo han permanecido en el refrigerador, ¿verdad? Como les digo, muchas veces compramos algo, si tenemos una reunión, lo compramos, por ejemplo, un hummus o algo así, o una leche, y la dejamos abierta y la dejamos al fondo y ni cuenta nos damos y no sabemos cuánto tiempo lleva ahí. Entonces es importante estar constantemente revisando a la semana. Yo creo que es necesario limpiar la refrigeradora unas 2 o 3 veces a la semana porque es importante mantenerlo siempre en orden. Como segundo punto, almacenar los restos de comida en recipientes transparentes o claramente visibles. Esto es importante porque a veces pues, podemos tener la iniciativa y las ganas de, bueno, voy a guardar ese alimento y lo voy a usar en la cena del día siguiente, pero pues lo dejamos en un topper de colores que ni sabemos qué fue lo que guardamos ahí y se nos pierde. Entonces es importante que esté visual en la refri y que sea en recipientes transparentes o bastante visibles. Luego almacenar algunos de esos restos en el congelador. Eso también es bastante, no mucha gente lo hace y es perfectamente aceptable guardar alimentos ya sea ya preparados o crudos en la refri, ¿verdad? Entonces, sobre todo los preparados, por ejemplo, si hacemos un pollo asado grande o si hacemos un pavo grande intencionalmente, pues que lo utilicemos una parte para comer ese día y la otra parte congelarlo para futuras ocasiones, ya que las carnes, sobre todo congeladas, duran más, ¿verdad? Luego almacenarlos por orden de llegada, como les decía, sería ideal que tuviéramos el hábito de etiquetar esos alimentos, ¿verdad? Por orden de llegada, si compramos, no sé, leche, lácteos, por ejemplo, quesos, el requesón, que también se tiende, por ejemplo, a caducar bastante rápido, que poner una fecha, así en un masking tape o algo así bastante grande, que diga qué fecha se compró o cuál es la fecha de caducidad, para que estemos alerta cada vez que abrimos la refri y lo consumamos pues a diario o que no lo dejemos pasar mucho tiempo, ¿verdad? Luego, conocimiento de almacenaje por grupos de alimentos, que es lo que les comentaba, de saber, dependiendo de qué grupo de alimentos es, si se debe almacenar, perdón, en la refri, en el congelador, a qué temperatura. Entonces, eso es lo que vamos a ver aquí en esta tabla, ¿verdad? Esa tabla se las coloqué en el documento que se les va a entregar como material de apoyo, entonces para que después lo lean detenidamente, pero aquí prácticamente dice pues en qué temperatura debería estar la refri o el congelador para un mejor almacenamiento. Por ejemplo, en cuanto a las sobras de alimentos, esas se pueden almacenar ya sea en la refri o en el congelador. Si es en la refrigeradora, pueden durar de 2 a 3 meses. Si es en la refrigeradora, de 3 a 4 días, las sobras de alimentos. Entonces, por ejemplo, este dato para mí es súper importante, porque a veces decimos que no, que solo se puede usar al día siguiente, pero no, o sea, entre 3 a 4 días todavía son seguros para su consumo. Entonces, no hay que tener mucha restricción en ese sentido. Luego en el congelador pueden durar hasta 2 o 3 meses, ¿ok? Luego las frutas y verduras, que me parece que es un grupo de alimentos que también hay muchas dudas en cuanto a esto. Por ejemplo, a temperatura ambiente, el banano, el camote, la cebolla y la papa es donde deberían de estar, ¿verdad? A temperatura ambiente, no tanto en una alacena, ¿verdad? A oscuras, sino que sí que les dé luz, pero no en una temperatura fría, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si tienen una canasta o algo así donde se puedan guardar, eso sería lo ideal. Luego ya el resto de frutas y verduras sí se debería de guardar en la refrigeradora, ¿verdad?
Luego, en cuanto al almacenaje distribuyéndolo frutas y verduras, las frutas y verduras no deberían de estar en una misma gaveta, ¿verdad? Muchas veces caemos en ese error. ¿Por qué? Porque las frutas, cuando se van deteriorando, producen una sustancia que se llama etileno, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si tenemos una manzana que ya está un poco madura, ya se está hundiendo, ya tiene hendiduras, y está al lado de un chile, por ejemplo, un chile rojo, ese chile rojo se va a acelerar su proceso de deterioro por esa sustancia de etileno, ¿verdad? Entonces, si pueden notar en la refri, hay 2 gavetas, ¿verdad? Entonces, una gaveta debería ser solamente para verduras y la otra gaveta solamente para frutas, ¿verdad? Ese dato es interesante para mí. Y luego, en cuanto a las carnes, por ejemplo, las carnes crudas, se me pasaba eso. Si son, por ejemplo, las carnes ya en fajitas, o sea, ya cortadas en fajitas o carne molida, esas tienden a durar un poco menos en el congelador. ¿Por qué? Porque cuando la carne ya está picada, cuando ya está molida, la temperatura de la carne aumenta y también por los fluidos que tienden a tirar las carnes, pues aumenta el crecimiento de bacterias. Entonces, por eso es que la carne molida tiende a arruinarse más fácil que si son pechugas de pollo o piezas ya enteras congeladas. Entonces, por ejemplo, si son personas que viven solas o que viven en pareja, lo ideal también es, por ejemplo, la bandeja de pechugas de pollo, dividirlas por porciones, o sea, directamente en cuanto la compran, sin tocar el alimento, o sea, con bolsitas, por ejemplo, de plástico, guardarlo por porciones para evitar también que haya mucho contacto, mucha manipulación, porque cada vez que se descongela o cada vez que ponemos a descongelar un alimento, estamos propensos a contaminación por la manipulación que le estamos dando. Entonces, ese dato también es interesante. Ok, entonces ¿se pueden congelar las verduras para que duren más? Esa es una pregunta que muchas veces me la hacen. Y la respuesta es que solo aquellas verduras que requieran de cocción previa antes de su consumo sí se pueden congelar. Que por ejemplo el zucchini o el pipián o la berenjena que se pueda congelar y después antes de su consumo se va a tener que cocinar, ¿verdad? Por ejemplo el tomate, la lechuga, el repollo, el apio, etcétera. Estos no, porque pues además, bueno, no requieren de una cocción y entre más frescos, pues mejor. Ok, entonces aquí yo encontré esta imagen que habla, bueno, dice detalladamente cuáles son esos pasos para poder congelar este grupo de alimentos, este grupo de verduras. Aquí, bueno, hay algunos pasos, por ejemplo, los últimos pasos que dice de que, bueno, vamos a empezar con los primeros. Primero hay que utilizar verduras frescas en buen estado, ¿verdad? Que no tengan ninguna hendidura, por ejemplo, que el brócoli no tenga ya ese color amarillento, porque todas esas cosas quiere decir que ya el proceso de deterioro comenzó y por eso aunque los congelemos no van a durar la cantidad de tiempo que queremos. Entonces tienen que estar en perfectas condiciones, eso es importante. Luego cortar en trozos grandes o pequeños, ¿verdad? Pueden ser en cubitos, pueden ser en rodajas, pero tiene que estar cortado, ¿verdad? No es recomendable congelarlo así directamente, por ejemplo, el zucchini o el brócoli. Luego, lavar con abundante agua potable, agregando 1 centímetro de lavandina de cloro, o sea, cloro activo, ¿verdad? Un poquito de cloro al agua para, limpiarlo de una mejor manera, una manera más efectiva. Luego, escurrir y escaldar sumergiendo el canasto en baño de agua, hirviendo durante 2 minutos, como ven aquí en la quinta etapa, ¿verdad? Nada más escurrirlo y escaldar. Luego, retirar, enfriarlo. Bueno, escaldar quiere decir eso, hervirlo durante 1 o 2 minutos, ¿verdad? Hervirlo a fuego alto. Luego retirar y enfriar rápidamente bajo un chorro de agua durante 3 minutos. Y luego para mí el último paso sería colocarlo en una bolsa de freezer, para freezer, ¿verdad? Una bolsa plástica, eliminar todo el aire que puedes tener ahí y cerrarla bien con un nudo. Aquí yo me salté algunos pasos que si ven aquí se ve una bandeja que la coloca en la bandeja, bueno, la bolsa en la bandeja directamente en el freezer y hasta después lo cierran, ¿verdad? Eso también es otra sugerencia que tienden a hacer, de que, bueno, por ejemplo, en este caso es maíz, el maíz ya está escaldado, ya se hirvió por esos 2 minutos, ya se retiró el agua y se enfrió, y luego se puso en esa bandeja directamente así en el freezer,
y como 2 horas después se embolsó, ¿verdad? Esto es como para favorecer más el proceso de congelación, pero para mí directamente desde que se hierve, se escurre, ya directamente se puede meter en una bolsa plástico y ponerla a congelar. Bueno, aquí si tienen dudas respecto a esto, ya después me preguntan, ¿ok? Ya bueno, después de sacar esa bolsa de alimentos congelados, se cocina como si fuera un alimento normal, ¿verdad? O sea, si ven aquí ya es directamente del congelador a la estufa, no se tiene que hacer nada más. Ok, como cuarto punto, la preparación y consumo de los alimentos. Los factores a tomar en cuenta antes de preparar los alimentos son pues los gustos y preferencias de los miembros del hogar. Insisto mucho con esto porque siento que es un factor que influye mucho en ese desperdicio en el hogar. La cantidad de miembros del hogar que van a comer, eso también, o sea, asegurarse, no dar por hecho de que todos van a venir a comer, ¿verdad? Sino que asegurar quiénes sí, quiénes no, para hacer las medidas exactas de los que van a consumir ese alimento. Luego tomar en cuenta las porciones individuales también, ¿verdad? Si ustedes saben qué cantidad come cada persona, pues hacer las cantidades correspondientes a cada uno. Si saben que hay un niño pequeño que come poquito, pues hacerle su porción pequeña y tomar muy en cuenta eso. Luego, el uso de platos pequeños puede facilitar el control de las porciones, eso también, ¿verdad? Porque muchas veces, pues, nos servimos hasta que rebalse el plato y obviamente, pues, nos llenamos y ese alimento se desperdició. Entonces, tratar de que, aunque sean platos pequeños y se quedaron con hambre, pues, que se vuelvan a servir en ese mismo plato pequeño, pero, pues, controlan más la cantidad y el desperdicio que va a haber después. Y luego la reutilización de sobras, ¿verdad? Y vamos a hablar específicamente de cómo reutilizar sobras. Hay muchos factores que influyen hay personas que prefieren no utilizarlas, que no saben cómo utilizarlas, que tienen miedo a la seguridad de esos alimentos. Entonces vamos a eso, ¿verdad? Como les decía, uno de los factores que influye es el mal almacenamiento, ¿verdad? Aunque tengamos la intención y hayamos hecho comida de más intencionalmente para tener más comida para la cena de ese día o para el día siguiente, si no las almacenamos correctamente, no estamos en nada, ¿verdad? Entonces, ahí es donde va lo de los recipientes visibles, lo del orden de la refrigeradora, el tener ya planificado qué se va a hacer con esas obras, tampoco improvisar. También aquí depende mucho de la cantidad de miembros en el hogar, porque por ejemplo si sobró solamente un poquito de carne molida, pues esto no ajusta para todos, entonces saber cómo introducirlo en otra preparación sin que afecte el sabor, o sea, eso también puede pasar, que si hicieron entonces pollo desmenuzado, pues combinar ese poquito de carne a ese pollo, tampoco va a pasar nada, ¿verdad? Pero mejor hacer eso que botarlo. Entonces, eso también, ese tipo de estrategias también se pueden utilizar. Como segundo punto, preocupación por la seguridad de los alimentos. Como les decía, muchas veces tenemos miedo a utilizar esos aspectos sensoriales, ese gusto, ese olor, ese sabor. Entonces, no tener miedo, bueno, tener cuidado con eso, ese tiempo aproximado de almacenaje, como les decía, de 1 a 3 días. Ya pasados esos 3 días, pues definitivamente ahí ya no lo probaría, ¿verdad? Definitivamente ahí ya se descartaría. Pero ya como, bueno, si solamente lleva 1 o 2 días, también tener el hábito de probarlo, de olerlo, no descartarlo directamente porque pues ese es un factor que tenemos a la mano y que lo podemos utilizar. Luego la preferencia por frescura y seguridad de los alimentos. Esa es otra cosa, ¿verdad? Yo también tengo pacientes que me dicen, pues no, a mí no me gusta comer recalentado, no me gusta comer sobras de comida, no me gusta comer lo mismo todos los días, ¿verdad? Y ahí es donde va el tema de conocimientos culinarios, ¿verdad? Porque no quiere decir de que esa misma comida se tiene que usar de esa misma manera al día siguiente tal cual, sino que pueden ser los mismos ingredientes, pero pueden ser en una receta completamente diferente. Entonces ahí donde va el tema y ahí donde está esto, de la falta de conocimientos culinarios y de dedicación de tiempo y esfuerzo en la cocina, ¿verdad? Muchas veces pensamos que tenemos que ser unos grandes chefs para tener la creatividad en la cocina, pero la verdad es que no, ¿verdad? Con tal tengamos la disponibilidad de alimentos, esa planificación correcta, ese menú semanal, dedicarle un poco de tiempo, yo creo que esa es la clave porque tampoco son preparaciones muy elaboradas. Es más, la idea es que sean preparaciones prácticas
que sean apetitosas, obviamente, adaptadas a todos los miembros del hogar y que no tome mucho tiempo. O sea, eso es la idea o el sueño de todas las cocineras o amas de casa o mamás, que no tomen mucho tiempo en la cocina y que puedan brindar un buen alimento a su familia. Ok, entonces ventajas de un buen manejo de los alimentos en el hogar. Ahorro económico, como les decía, yo misma pude practicar en esa actividad que les decía de hacer el inventario en las casas de familias y ver cuánto cantidad de dinero desperdician o se podrían ahorrar si ese alimento, esos enlatados, esos productos no se hubieran caducado. Entonces es increíble cuánta cantidad de dinero se puede ahorrar teniendo un poco más de conciencia. Bueno, ahí va incluido lo de más conciencia, ahorro de tiempo, como les decía, desde la planificación podemos ahorrar tiempo desde la cantidad de tiempo que vamos al súper, o sea, el tiempo que invertimos yendo al súper, preparando los alimentos, etcétera. Todo eso es una ventaja. Menos conflicto familiar porque pues se les dio el papel desde que se realizó el menú, entonces ahí ya cuando la comida ya está preparada ya no pueden quejarse, ¿verdad? Porque ya se les preguntó previamente, entonces esto es importante. Y más organización, ¿verdad? Si todo en la vida fuera organizado, todo sería más fácil. Y bueno, en la cocina, si es algo que disfrutan, creo que una cocina limpia, bien organizada, una alacena bien organizada, da un poco de tranquilidad, un poco de paz. Entonces, estas son las ventajas de un buen manejo de los alimentos en el hogar. Ok, entonces, si quieren, pasamos a la parte práctica. Ya después, como les decía, podemos ir resolviendo las dudas mientras me ven ahí preparando los alimentos. Aquí, bueno, la verdad es que ya son alimentos previamente elaborados. Es para demostrarles cómo podemos hacer diferentes opciones de comida con los mismos ingredientes. Entonces aquí les voy a mostrar cuáles van a ser los ingredientes que que yo escogí. ¿Verdad? Estos ingredientes son frijoles parados, pollo desmenuzado, tortilla de maíz, maíz en lata y queso rallado. Okay, esos son los ingredientes que vamos a ver. Entonces, si me permiten, voy a pasarme a otro dispositivo. Entonces, denme un segundo. Confírmame si me pueden ver. Sí. Ok. Bueno, ahí medio van a ver los ingredientes. Bueno, las opciones de comida que vamos a hacer va a ser en primer lugar un bol mexicano, ¿verdad? Si vieron, si cualquier pregunta me la van haciendo aquí. Permítanme un segundo. Me estaba escuchando yo en el otro diapositivo. Entonces, bueno, vamos a hacer un bowl mexicano, ¿verdad? Si vieron los ingredientes, es pollo desmenuzado, frijoles, maíz, bueno, un poquito más. Luego, la otra opción va a ser unas como tostadas mexicanas, ¿verdad? Con el mismo frijol parado, pues machucado un poquito, con pollo desmenuzado, un poco de cilantro, aguacate, ¿verdad? Que son de los mismos ingredientes más o menos. Y por último, el último opción de comida van a ser unos chiles rellenos con el mismo bol, los mismos ingredientes del bol mexicano, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar a armar. No sé si pueden ver aquí bien los ingredientes. Vamos a empezar a armar el bol mexicano. Bueno, esos son, bueno, para fines de la actividad, esos son frijoles enlatados, ¿verdad? Pero perfectamente los frijoles, pues ustedes saben que se pueden cocer, se pueden en altas cantidades, se pueden congelar
y pues obviamente ya descongelados su vida útil es un poco más corta, entonces hay que tratar de utilizarlo en ese momento, bueno, de solamente descongelar lo que vamos a utilizar, o también podemos tener una alternativa como esta en los casos en los que no tengamos mucho tiempo y ya, ¿verdad? Entonces vamos a armar aquí el bol mexicano. Okay, luego el maíz también puede ser elote de granado o maíz en lata. Yo a mis pacientes, estamos hablando aquí de saludable también, yo siempre les aconsejo de tener ambos, ¿verdad? Los enlatados nos pueden sacar de apuros, pero por fines saludables siempre, pues siempre va a ser mejor lo más natural, ¿verdad? Pero como les digo, sí es verdad que los enlatados tienen más sal, son procesados, pero siempre nos van a sacar de apuros y tampoco hay que llegar al extremo, ¿verdad? Entonces, en este caso, también es enlatado para fines de la actividad. Ok, luego el pollo, también. El pollo desmenuzado es algo que yo también les digo a mis pacientes que es algo que siempre, siempre, siempre tiene que haber en la refri. O sea, de que si van a hacer una pechuga de pollo a la parrilla o un pollo al horno, siempre guarden un poquito para desmenuzarlo y tenerlo, ya sea para una opción de comida para una persona del hogar, siempre lo va a sacar de apuro. Entonces, en este caso, va a haber un poquito de pollo desmenuzado. Okay. Luego yo misma apliqué, ya con el almuerzo de hoy, tuve esta ensalada con tomate, pepino, cebolla morada y un poco de vinagre balsámico, entonces me sobró un poco y decidí utilizarlo aquí en el bol mexicano, ¿verdad? Esto también suele pasar, de que hacemos vegetales para todos en la casa y pues no todos comieron vegetales y pues sobraron y los tiramos, pero eso perfectamente se puede utilizar, ¿verdad? Entonces lo agregamos aquí. Después, miren qué interesante, esto también es interesante, los chiles morrones, casi siempre necesitamos solamente un poquito, ¿verdad? Vamos a hacer algunas fajitas de pollo, alguna salsa o algo así, y siempre va a haber un desperdicio, siempre va a haber una parte del chile que no sabemos usar y lo tiramos, ¿verdad? En este caso, pues yo cuando corté esto para hacer los chiles rellenos, me sobró esto y en vez de tirarlo, lo voy a cortar en pedacitos para agregarlo al bol mexicano. Ahí. Y vamos a cortar un poquito. Okay. Luego vamos a agregarle un poco de culantro. Ok, el culantro aquí les tengo también un tip muy bueno, ¿verdad? Ustedes saben que el culantro y bueno, todas las hojas como la albahaca, etcétera, lo ideal es que siempre tuviéramos este tipo de hojas naturales en casa porque nos sirven para aportar sabor a la comida increíblemente. Pero el cilantro específicamente se arruina muy fácilmente, ¿verdad? Se arruina como en 2 días ya están las hojas negras, ¿verdad? Son las hojas ya marchitas. Entonces, esta bolsa, disculpen aquí porque la bolsa puede haber sido más bonita, pero la mejor manera de almacenar el cilantro es de esta manera, ¿verdad? En una bolsa plástica, y aquí tienen también una manta de cocina limpia, ponen directamente la rama de culantro, ¿verdad? Entonces, si ven, este culantro está fresco, puede durar muchísimo más tiempo. Esta es una forma, también otra forma es en un envase, por ejemplo, de vidrio, en un envase de esos largos de vidrio. Pero para mí esta forma es bastante práctica y vamos a asegurar que ese cilantro esté en sus mejores condiciones. Entonces, este es un tip que les doy. El cilantro ahí fresquito. Luego, ok, entonces este caso también fue, bueno, a través del almuerzo de hoy, que hice una salsa de yogur natural con este mismo culantro. Entonces, esto nada más, bueno, si quieren la receta después también se la paso, nada más el yogur natural con cilantro, un poquito de ajo, cebolla, limón y ya. Limón, sal, pimienta y ya. Entonces, este mismo culantro que lo pusimos acá, lo vamos a poner un poquito en el bol. Y luego un poquito de queso rallado.
¿okay? Entonces les voy a enseñar cómo en nada hice una que para mí sería una muy buena opción, bueno, de almuerzo también, pero para mí sería una mejor opción de cena, ¿verdad? Pero imagínense uno de estos bowls así a nivel individual para cada miembro del hogar, les va a encantar. Les voy a enseñar aquí un poco más de cerca. No sé si pueden ver. Ok. Entonces, como en la segunda preparación es una tostada mexicana, ¿verdad? Entonces, con los mismos frijoles que utilicé para el bol, que pueden ver acá, aquí son los mismos, nada más que machacados con un poco de aceite de oliva en el sartén, ¿verdad? Entonces, son los mismos frijolitos. Okay. Luego vamos a poner el mismo pollito desmenuzado. Por eso les digo que el pollo desmenuzado es una súper buena opción para tener siempre, siempre en casa. Ok, luego le vamos a poner del mismo queso rallado. Le vamos a poner también un poquito de culantro, de ese mismo culantro que utilizamos para el bol. Y el aguacate es otro de los alimentos que se desperdicia. Incluso miren este aguacate, lo voy a acercar para enseñarles. Porque, ¿qué es lo que hacemos cuando usamos solamente la mitad y la otra mitad la dejamos así en la refri? Obviamente va a pasar esto, ¿verdad? Se va a poner un poco oscuro, se va a oxidar, pero la mejor manera de almacenarlo es ponerlo en papel plástico o una Ziploc justo antes de meterlo a la refrigeradora, no solamente ponerlo así. Pero esto no se tira, esto todavía se puede utilizar, ¿verdad? Entonces vamos a quitarle lo oxidado y perfectamente se puede seguir utilizando. Okay, entonces le vamos a poner un poquito de lo que está en su mejor estado. Okay. O sea, aquí está la tostada, la segunda opción, okay, con los mismos ingredientes. Y ahora la última preparación, que aquí va a tener un ayudante, va a ser los chiles, ¿verdad? Entonces, los chiles, la verdad es que me voy a ir directo, bueno, la receta que yo les puse ahí en el documento, solamente son frijoles, es como una opción vegana, vegetariana, frijoles, maíz y queso rallado, derretido. Pero yo me voy a ir directo a rellenar con lo del bol. O sea, que es con maíz, frijoles y pollo, esa sería la diferencia. Además que pues están haciendo una opción, una comida muy nutritiva porque está aumentando aquí la cantidad de vegetales, ¿verdad? Por los chiles de colores. Y para los niños en la casa también sería súper buena idea para aumentar la cantidad de vegetales que consumen. Okay. Y vamos a poner el queso rallado. Y bueno, no les comenté, este chile lo corté por mitad y ya lo puse previamente, antes del curso, previamente en el horno, ¿verdad? En este caso en el air fryer, que es un poco más rápido, pero en el horno también se puede. Y se deja ahí como por unos 10 minutos para que se ablande un poco y después se rellena y se vuelve a meter solo para que el queso se derrita. Ok, entonces vamos a pasar a las preguntas. Si quieren aquí, mientras está en Chile, ya con el queso derretido, vamos a ir contestando preguntas. Se me pasaba también una cosa con los enlatados, ya que si vamos a utilizar enlatados, otra cosa que podemos hacer, bueno, que acostumbramos a hacer es agarramos un poquito de la lata de maíz y la guardamos así la lata. Y no, ¿verdad? El guardar así la lata aumenta el deterioro de los alimentos, entonces inmediatamente lo que no utilicemos lo tenemos que guardar en un tupper así, miren, visual.
transparente, como hablábamos en la charla. O si no, pueden ser también en esos botes de vidrio, como les decía. Si se animan a hacerle una pregunta a Ana Sofía, la pueden hacer por el chat o ponerse sin micrófono, ¿verdad? Como para hacerle la consulta. Y ella con gusto se las contesta. Bueno, ¿qué tal les pareció la dinámica, las opciones de comida? Para mí son bastante apetitosas pues para todos los miembros del hogar. Y ya ven que utilizamos nada de ingredientes, fueron como 6 ingredientes para todas las preparaciones. Bueno, gracias Ana Sofía. No sé si alguien se anima. Bueno, tenemos varios comentarios de que gracias por sus buenos consejos y yo igual me sumo a ese agradecimiento en nombre de la Escuela de Hotelería Los Sauces y Casa Mía. Bueno, perdón, tenemos una consultita. Dice, si se descongela una pieza de pollo, carne de res y cerdo y no se utiliza, se puede volver a congelar. Perdón, eso lo mandaron directo, entonces te la leo para que... Sí, no, eso es un error que también tendemos a hacer. O sea, en el momento en el que la carne o el pollo o el cerdo se descongela, ya se puso en contacto con la temperatura y ya hubo una manipulación. O sea, ya es más propenso a contaminarse, ¿verdad? Entonces, por eso les decía de que para poder almacenarlo, y es que si solo vamos a usar una pieza de pollo o una pechuga de pollo, de que al momento de almacenarlos guardémoslo por porciones, ¿verdad? Para evitar descongelar algo que no vamos a utilizar, ¿verdad? Entonces lo mismo, bueno, por ejemplo, si es una familia numerosa, podemos congelar toda la bandeja y vamos a garantizar de que se va a utilizar. Pero si es una familia de pocas personas, pues mejor guardarlo por porciones para evitar eso. Sí. Bueno, gracias nuevamente, Ana Sofía. Yo creo que tal cual como decís, se trata de planeación, de saber lo que uno tiene, planear bien los alimentos. Vemos como con los mismos ingredientes, cómo se pueden hacer varias recetas y nos alienta mucho a ser creativas dentro de esa misma planeación y poder lograrlo nosotros también. Gracias a todas las que participaron. Les vamos a estar, bueno, en el chat se compartió unos planificadores que vienen, ¿verdad? Como parte de la charla, que viene con ese mismo mensaje que dice Ana Sofía, de ver el inventario, qué es lo que está en la casa y poder planear el menú así y la lista del súper de la misma manera. Exactamente. Tienen una consulta que si se pueden congelar, creo que sí quiere decir champiñones, ¿será? O hongos, no sé si estoy leyendo correcto. Sí, la verdad es que sí, ¿verdad? Así como vimos en el ejemplo de la congelación, incluso en ese mismo ejemplo se estaba congelando el maíz, los champiñones igual, ¿verdad? Se les quita el tallo, se cortan, ya sea por la mitad, dependiendo de los grandes que sean, y pueden hacer los mismos pasos. Esos pasos, bueno, Vera, no sé cómo se les va a compartir ese documento. Sí, sí, te lo agradeceríamos para igual compartirlo por el chat y así cada ama de casa lo puede compartir con sus asistentes del hogar. Ok, perfecto. Nuevamente, gracias a todas y que tengan una feliz tarde. A las que participan mañana, las esperamos. Y perdón, sí, y eso se me olvidó, lo dije al inicio y lo tenían pensado decir, por favor síganla en las redes sociales. Yo sé que varias de ustedes pues tienen algún acceso a las redes sociales, entonces si pueden si nos decís tu página, Ana Sofía, igual se la vamos a mandar vía el chat. En el documento también lo incluí, así que ahí lo el nombre y todo, es Healthy Munching, bueno, Healthy-Munching, entonces ahí los puse para que
para que me puedan seguir y cualquier pregunta que tengan, ya me la pueden hacer por ahí directamente. Buenísimo, mil gracias por la apertura, por todos tus consejos y nuevamente gracias a todas por participar. Gracias. Ok, gracias, nos vemos.